en algún lugar del sistema solar, a distancias que el cerebro humano no está diseñado para comprender de verdad, existe una roca. No es grande, no llama la atención. Descansa sobre una llanura de polvo rojizo, bajo un cielo que nunca ha conocido la lluvia, en un planeta que lleva miles de millones de años guardando silencio. Pero dentro de esa roca, grabados en su arcilla antigua como huellas digitales en cemento fresco, hay patrones que los científicos más rigurosos del mundo no han podido explicar sin recurrir a una sola palabra: vida. No teoría, no especulación, evidencia. El tipo de evidencia que se publica en revistas científicas revisadas por cientos de expertos. El tipo de evidencia que cambia preguntas. Y mientras esa roca espera en silencio a que alguien vaya a buscarla, los seres humanos ya están construyendo los cohetes para llegar allí. Ya están entrenando a las personas que pisarán ese suelo. Ya están firmando contratos, diseñando hábitats, calculando trayectorias. Y casi nadie se ha detenido a preguntar lo que debería ser la primera pregunta. ¿Qué le cuesta realmente a un ser humano ir a Marte y no volver? Si esta clase de narrativas te apasionan tanto como a nosotros, te pedimos de corazón que le des like al video y te suscribas al canal. Significa muchísimo para seguir haciendo esto, porque eso es exactamente de lo que trata esta historia, no de la versión brillante que aparece en los videos promocionales, con cohetes plateados despegando entre aplausos y animaciones que hacen que todo parezca inevitable. Esta es la versión de los huesos que se disuelven lentamente durante meses de ingravidez, de los cerebros que la radiación cósmica reescribe célula por célula mientras sus dueños duermen, de los hijos que nacerán en otro mundo sin haber pedido estar allí, cuyo cuerpo quedará para siempre calibrado para una gravedad que no es la de sus ancestros y que mirarán hacia el cielo buscando un punto azul que nunca podrán alcanzar. Esta es la historia de lo que realmente significa pertenecer a la distancia. Todo comienza con una quietud que nadie esperaba. Durante décadas, Marte fue el horizonte definitivo, la meta que justificaba todo lo demás. Cuando los ingenieros describían por qué construían tal o cual tecnología, cuando los astronautas explicaban por qué seguían entrenando, cuando las agencias espaciales pedían presupuesto a los parlamentos, Marte era siempre la respuesta final. Era el siguiente paso lógico de una especie que había salido de África, cruzado océanos, plantado banderas en la Luna y nunca había aprendido a quedarse quieta. Pero los pasos lógicos y las leyes de la física no siempre coinciden. Y las leyes de la física, a diferencia de los planes de negocios, no se pueden renegociar. Lo que hace que Marte sea tan tentador y tan brutal al mismo tiempo es su simultaneidad. Es el planeta más parecido a la Tierra de todo el sistema solar, y también es un lugar que mataría a cualquier ser humano desprotegido en menos de 2 minutos. Tiene días de casi 24 horas. Tiene estaciones. Tiene montañas y cañones y antiguos lechos de ríos que narran una historia de agua corriente hace millones de años. Tiene un suelo que en algunas fotografías parece casi familiar, casi caminable, casi habitado. Pero su atmósfera es menos del 1% de la terrestre. Su temperatura media es de 60 grados bajo cero. Su suelo está impregnado de compuestos químicos tóxicos, y su cielo ofrece cero protección contra la radiación que atraviesa el espacio interestelar, como si las paredes no existieran. Para entender de verdad Marte, hay que empezar por entender la distancia, no de manera abstracta, sino con toda su brutalidad concreta.
En su punto más cercano, cuando los dos planetas se alinean favorablemente en sus órbitas alrededor del Sol, Marte y la Tierra están separados por unos 55 millones de kilómetros. Eso suena a mucho, porque lo es. Pero en su punto más lejano, cuando el Sol se interpone entre ambos planetas, la separación supera los 400 millones de kilómetros. La luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tarda entre 3 y más de 20 minutos en cubrir esa distancia, dependiendo de dónde estén los planetas en sus órbitas respectivas. Nada en el universo viaja más rápido que la luz. Ninguna señal de radio, ningún láser, ninguna voz desesperada. Eso significa que cualquier comunicación entre la Tierra y Marte no es una conversación, es correspondencia. Una serie de monólogos grabados que viajan a través del vacío y llegan tarde, siempre tarde. Imagina lo que eso significa durante una emergencia. Una fuga en la presurización del hábitat. Una herida grave. Un incendio en el sistema eléctrico. El tripulante afectado llama a la Tierra. Su mensaje viaja 14 minutos. El equipo en Tierra lo recibe, lo analiza, prepara una respuesta, la transmite. Otros 14 minutos. Han pasado casi 30 minutos desde que alguien pidió ayuda. En 30 minutos, la persona está viva porque resolvió el problema sola, o está muerta porque no pudo. La Tierra no intervino. La Tierra no pudo intervenir. Solo escuchó, con minutos de retraso, la voz de alguien que tal vez ya no estaba. Esta no es una hipótesis diseñada para alarmar. Es la realidad operativa de cualquier misión tripulada a Marte, que cualquier agencia espacial o empresa privada haya propuesto. La velocidad de la luz no es un límite técnico que se pueda superar con mejores antenas o computadoras más rápidas. Es una ley de la naturaleza tan inamovible como la gravedad, y lo que esa ley implica es simple y devastador. En el momento en que una nave abandona las cercanías de la Tierra, la tripulación está sola. Funcionalmente, completamente, irreversiblemente sola. Y a esa soledad hay que añadir el tiempo. Porque el viaje a Marte no es un vuelo largo. Es una travesía de entre 6 y 9 meses en el espacio profundo, seguida de una estadía en la superficie que la mecánica orbital, no los objetivos científicos, determina que debe durar alrededor de 500 días. ¿Por qué 500 días? Porque los planetas no se detienen a esperarte. Marte y la Tierra orbitan el Sol a velocidades diferentes y en trayectorias diferentes, y solo cada 26 meses aproximadamente las geometrías se alinean de manera que el viaje de regreso sea posible con una cantidad razonable de combustible. Si la tripulación llega a Marte y algo sale mal 3 meses después, no hay manera de salir hacia la Tierra hasta que esa ventana orbital se abra de nuevo. 26 meses, más de 2 años, esperando que el universo te dé permiso para intentar volver a casa. Suma los números. 6 a 9 meses de viaje de ida. 500 días en la superficie. 6 a 9 meses de regreso. El viaje redondo más corto plausible a Marte tarda aproximadamente 3 años. 3 años de una vida humana dentro de recipientes sellados, lejos de todo lo que esa vida significaba, con una demora en las comunicaciones que hace imposible cualquier conexión humana real. 3 años durante los cuales el mundo que dejaste atrás seguirá moviéndose sin ti. Tus hijos crecerán, tus padres envejecerán. Amistades que parecían irrompibles se irán disolviendo en el silencio de los mensajes que ya nadie envía, porque el esfuerzo de mantener una relación a través de un retraso de 20 minutos es más pesado cada semana que pasa.
Pero hay algo que hace que todo esto sea aún más irreversible de lo que parece al principio. Existe un punto en el viaje hacia Marte, y llega mucho antes de que la nave esté siquiera a mitad de camino, a partir del cual dar la vuelta y regresar a la Tierra requiere más combustible del que la nave lleva. Es el punto de no retorno. No tiene señalización. No hay una luz roja que se encienda, ni una alarma que suene. Solo hay un cálculo que en algún momento de las primeras semanas del viaje determina que continuar hacia adelante es más viable que volver atrás. A partir de ese momento, la decisión de ir a Marte, que parecía libre y consciente cuando se firmó el contrato en la Tierra, ya no la toman los astronautas. La toma la física. Toda expedición peligrosa en la historia humana ha tenido alguna versión de un camino de regreso. Los marineros perdidos podían derivar hacia la costa. Los escaladores podían descender. Los exploradores polares podían construir refugios y esperar rescate. Los submarinos podían emerger. Incluso los astronautas del Apolo 13, que regresaban desde la Luna con una nave averiada y recursos al límite, tenían a Houston hablándoles en tiempo casi real, con respuestas que llegaban en segundos, no en minutos. Una tripulación de Marte no tiene nada de eso. No hay costa hacia la que derivar. No hay suelo donde aterrizar de emergencia. Solo hay hacia adelante, hacia un planeta que todavía no saben si podrán abandonar cuando llegue el momento. Y ahora añadamos lo que ese planeta hace al cuerpo que llega. El esqueleto humano parece sólido, permanente, como si fuera la parte de nosotros que menos cambia. Pero los huesos están vivos. Se destruyen y se reconstruyen constantemente, en un proceso continuo que se mantiene en equilibrio gracias a una señal muy específica: la gravedad. Cada vez que te pones de pie, que caminas, que subes una escalera, tus huesos reciben el mensaje de que necesitan seguir siendo fuertes, tensos, resistentes. Cuando esa señal desaparece, como ocurre en la ingravidez del espacio, las células que destruyen hueso siguen trabajando a ritmo normal, pero las células que lo reconstruyen ralentizan. El resultado es una pérdida neta de densidad ósea de entre 1 y 2% cada mes en las regiones que soportan peso: caderas, columna vertebral, piernas. 6 meses de viaje en ingravidez hacia Marte producen una pérdida ósea de entre 6 y 12% antes de que el tripulante pise suelo marciano. Y una vez en Marte, la gravedad allí es el 38% de la terrestre. Eso es suficiente para que haya alguna diferencia respecto al espacio. Pero nadie sabe si es suficiente para frenar la pérdida ósea. Nunca se ha probado. Los datos que tenemos vienen de la Estación Espacial Internacional, que opera en gravedad casi nula. No existen datos sobre lo que les ocurre a los huesos humanos durante meses o años en un ambiente de gravedad parcial como el marciano. Estamos haciendo conjeturas científicamente fundamentadas, pero conjeturas al fin. El mejor escenario, según los modelos, es que la gravedad marciana ralentice el deterioro sin detenerlo. Lo que significa que al sumarle el viaje de regreso, también en ingravidez, un astronauta que complete una misión completa a Marte podría llegar de vuelta a la Tierra con una densidad ósea comparable a la de una persona anciana con osteoporosis severa. No metafóricamente, literalmente. Y la pérdida ósea en el espacio no es completamente reversible. Los estudios sobre astronautas que han pasado largos periodos en la estación espacial revelan que si bien parte de la masa ósea se recupera con el tiempo,
la microarquitectura interna del hueso, la estructura tridimensional que le da su resistencia real, queda alterada de forma permanente. El hueso vuelve, pero vuelve diferente, más frágil, con una capacidad reducida para absorber impactos, con una memoria de la ausencia de gravedad grabada en su tejido. Luego están los ojos. En 2011, los médicos de la NASA identificaron una condición que ahora conocemos como síndrome neuroocular, asociado a los vuelos espaciales. Aproximadamente 2/3 de los astronautas de larga duración experimentan algún grado de deterioro visual. El mecanismo es la presión. En la Tierra, la gravedad empuja los fluidos corporales hacia abajo. En la ingravidez, esos fluidos se redistribuyen hacia la cabeza. La presión intracraneal aumenta y esa presión extra se ejerce sobre la parte posterior del ojo, distorsionando el nervio óptico y aplanando el globo ocular. Algunos de esos cambios se revierten cuando el astronauta regresa, otros no. Hay astronautas que volvieron de la estación espacial viendo de manera diferente a como veían cuando se fueron, no por una lesión ni por una enfermedad, sino porque su propio cuerpo, adaptándose fielmente al entorno en que se encontraba, había remodelado los órganos con los que ven. El corazón también cambia. En la Tierra, el corazón trabaja constantemente para bombear sangre hacia arriba, contra la gravedad, hacia el cerebro, hacia los brazos, hacia cada parte del cuerpo que queda por encima del centro de masa. En la ingravidez, ese esfuerzo no es necesario. La sangre fluye libremente. Y el corazón, como cualquier músculo cuya carga de trabajo disminuye, se atrofia. Se vuelve más pequeño, menos potente. Cuando el astronauta regresa a la gravedad terrestre, su corazón debe de repente volver a bombear contra esa fuerza con un músculo que se ha reducido para un trabajo más sencillo. El resultado es la intolerancia ortostática, la incapacidad de estar de pie sin desvanecerse. Los equipos médicos esperan a los astronautas cuando aterrizan, listos para asistirlos mientras sus sistemas cardiovasculares readaptan. En Marte no habrá equipos médicos esperando. La tripulación llegará después de meses de ingravidez y deberá comenzar a funcionar en un entorno gravitacional de inmediato. Si sus corazones se han remodelado durante el viaje, el simple acto de ponerse de pie y caminar sobre suelo marciano podría desencadenar un evento médico serio, y ninguna de estas degradaciones ocurre de manera dramática. No hay una alarma que suene, no hay un momento de dolor agudo que avise de que algo ha cambiado para siempre. Ocurren en silencio, gradualmente, con la fidelidad implacable de un cuerpo que solo hace lo que sabe hacer, adaptarse al lugar donde está. El cuerpo no sabe que su dueño quiere volver a casa, solo sabe dónde está ahora. Y en Marte, donde está, significa convertirse, célula por célula, en algo que ya no encaja en la Tierra que dejó atrás. Pero si el cuerpo se transforma lentamente, hay algo en el entorno marciano que actúa con mucha menos paciencia. Algo que no se ve, no se huele, no se siente, y que aún así está trabajando en cada momento, dentro de los trajes, dentro de los hábitats, dentro de los cuerpos mismos. Eso que llamamos radiación cósmica es quizás la amenaza más perturbadora de todo el catálogo de peligros de un viaje a Marte, no porque sea la más rápida, sino porque sus consecuencias son las más profundas. En la Tierra estamos protegidos por dos escudos que damos completamente por sentados. El primero es la magnetosfera, una burbuja de fuerza magnética generada por el núcleo de hierro fundido que gira en las profundidades del planeta.
Ese campo magnético desvía la mayoría de las partículas cargadas que viajan por el espacio, doblándolas lejos de nosotros como el agua en torno a una piedra en un río. El segundo escudo es la atmósfera, una capa de gas de 100 kilómetros de profundidad que absorbe y dispersa casi toda la radiación que logra atravesar el campo magnético. Juntos, estos dos escudos reducen nuestra exposición anual a la radiación a unos pocos milisieverts, una dosis tan baja que el cuerpo repara el daño casi tan rápido como se acumula. Marte no tiene ninguno de los dos. Su núcleo se enfrió y solidificó hace miles de millones de años, y con él desapareció el campo magnético global. Sin ese escudo, no hay nada que desvíe las partículas que llenan el espacio interplanetario. Y su atmósfera, lo que queda de ella, ejerce menos del 1% de la presión atmosférica terrestre. Es demasiado delgada para bloquear la radiación cósmica, demasiado delgada para absorber las partículas de alta energía que viajan a través de la galaxia a velocidades cercanas a la de la luz. La radiación en el espacio entre la Tierra y Marte tiene dos fuentes principales con características muy diferentes. La primera son los eventos de partículas solares, explosiones de radiación que el Sol eyecta durante erupciones y eyecciones de masa coronal. Son intensas y en cierta medida predecibles. Cuando ocurre un evento solar mayor, una tormenta de protones y electrones se desplaza hacia afuera por el sistema solar a velocidades que pueden ser significativas fracciones de la velocidad de la luz. Una tripulación atrapada en el camino de uno de estos eventos, sin el blindaje adecuado, podría recibir una dosis severa, suficiente para causar enfermedad aguda por radiación. La buena noticia, si es que puede llamarse así, es que este tipo de radiación puede bloquearse parcialmente con capas suficientes de agua, polietileno o regolito marciano. La mala noticia es que el tiempo de aviso antes de que llegue una tormenta solar puede ser de apenas 15 minutos. La segunda fuente es mucho peor. Los rayos cósmicos galácticos son los restos de supernovas, las explosiones de estrellas moribundas que ocurrieron hace millones o miles de millones de años en otros rincones de la galaxia. Son núcleos atómicos acelerados por fuerzas inimaginables hasta velocidades cercanas a la de la luz, viajando a través del cosmos desde tiempos que preceden a la existencia de la Tierra. Y llevan energías tan altas que ningún blindaje práctico puede detenerlos completamente. Esto desafía la intuición. Parece obvio que más blindaje significa más protección. Pero cuando un rayo cósmico de alta energía golpea una placa de aluminio, no simplemente se detiene, se fragmenta, se rompe en una cascada de partículas secundarias, neutrones, protones, rayos gamma, que se dispersan en todas direcciones. Esas partículas secundarias pueden causar más daño biológico que el rayo cósmico original habría causado al pasar directamente. Añadir unos pocos centímetros de aluminio al casco de una nave espacial puede, en realidad, aumentar la dosis total que recibe la tripulación, porque las partículas secundarias generadas por ese blindaje son más dañinas para el tejido humano que los rayos cósmicos primarios que lo atravesaban. El rover Curiosity llevó un detector de radiación durante su travesía hasta Marte en 2011 y 2012. Midió una tasa de dosis promedio de aproximadamente 1,8 milisieverts por día en el espacio profundo. En la Tierra recibimos entre 2 y 3 milisieverts por año. En el espacio profundo, esa misma cantidad llega en día y medio. 6 meses de tránsito hacia Marte
acumulan alrededor de 300 milisieverts. La superficie de Marte, con su atmósfera mínima ofreciendo un blindaje marginal, añade aproximadamente 0,67 milisieverts por día. Una estadía de 500 días en la superficie suma unos 335 milisieverts más. Al añadir el viaje de regreso, una misión completa de ida y vuelta a Marte expone a la tripulación a entre 600 y 1000 milisieverts de radiación acumulada. Los propios estudios de la NASA han estimado que el riesgo de mortalidad inducida por radiación para una tripulación de Marte podría superar el 5%, con límites superiores que se acercan al 10%. 10%. 1 de cada 10. Ese no es el margen de riesgo de un programa experimental. Es una tasa de mortalidad que cerraría cualquier aerolínea comercial, cualquier hospital, cualquier industria en la Tierra. Y eso, contando solo el cáncer, sin incluir lo que la radiación hace a algo más inmediato, más cotidiano y más difícil de detectar: el cerebro. Los investigadores que han estudiado los efectos de la radiación de rayos cósmicos sobre el sistema nervioso mamífero han expuesto ratones a dosis de iones pesados que simulan la radiación que encontrarían los astronautas en el espacio profundo. Los resultados fueron inquietantes. Los ratones irradiados mostraron deterioro persistente en la función del hipocampo, la región del cerebro responsable de la formación de nuevos recuerdos y la navegación espacial. Mostraron déficits en el razonamiento de orden superior, el tipo de pensamiento que gobierna la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones bajo presión. Su capacidad para extinguir respuestas condicionadas de miedo, es decir, para dejar de reaccionar con ansiedad a estímulos que ya no representan un peligro real, quedó comprometida. Permanecían agitados e hiperactivos mucho después de que la amenaza hubiera desaparecido. La complejidad dendrítica de sus neuronas, las estructuras ramificadas que forman la base física del pensamiento y la memoria, había disminuido measurablemente. Escalado a una misión humana a Marte, los cálculos de los biólogos de radiación, financiados por la NASA, sugieren que en una tripulación de 5 personas, al menos una mostraría déficits cognitivos severos antes de llegar de regreso a la Tierra. Al menos una. Eso es una afirmación publicada en literatura científica, revisada por pares, basada en los mejores datos disponibles, lo que significa que una persona dentro de esa tripulación, 18 meses después de salir de la Tierra, estaría tomando decisiones que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte, dentro de un hábitat sellado en un planeta hostil, con un cerebro que ha sido físicamente alterado por partículas invisibles que lo atravesaron durante meses, con la memoria posiblemente comprometida, con el razonamiento posiblemente más lento, con la capacidad de gestionar el estrés y el miedo posiblemente dañada. Y lo más cruel, el deterioro cognitivo no se siente. No es como un hueso roto. No hay dolor. No hay un momento en que uno mira hacia abajo y ve la herida. Simplemente te vuelves un poco menos capaz, un poco menos preciso, un poco menos tú mismo, y no tienes forma de saber cuánto has perdido, porque la parte del cerebro que mide tu propio rendimiento también está siendo afectada. La emergencia que requiere el pensamiento más rápido encuentra el cerebro menos capaz de proporcionarlo. Ahora añade la superficie misma. Marte tiene una atmósfera, pero lo que eso significa en la práctica es completamente diferente a lo que el cerebro humano imagina cuando escucha esa palabra.
La presión atmosférica en la superficie marciana es de aproximadamente 6 milibares. La presión al nivel del mar en la Tierra es de 1.300 milibares. La atmósfera marciana es menos del 1% de la nuestra, funcionalmente un vacío. Si alguien diera un paso al exterior, sin traje de presión, el aire dentro de sus pulmones se expandiría violentamente. La humedad de sus ojos y de su boca comenzaría a evaporarse, no por calor, sino porque a esa presión el agua hierve por debajo de la temperatura corporal. El dióxido de carbono, que constituye el 96% de la atmósfera marciana, inundaría los pulmones con cada jadeo reflejo. La inconsciencia llegaría en segundos, la muerte en minutos. La temperatura media en la superficie de Marte es de 60 grados bajo cero. En el Ecuador, en un mediodía de verano, puede llegar a unos 20 grados positivos, algo que en una fotografía podría parecer tolerable. Pero de noche, en los polos, en invierno, la temperatura desciende a 140 bajo cero o menos, suficiente para que el dióxido de carbono se congele directamente fuera de la atmósfera. Las fotografías de Marte son hermosas. Las dunas de óxido de hierro color óxido viejo, las paredes estratificadas de cañones que hacen que el Gran Cañón del Colorado parezca un rasguño en la tierra. El cielo color mantequilla al amanecer, que se convierte en lavanda tenue en el horizonte. Hay una majestad perturbadora en ese paisaje que habla a algo profundo en la imaginación humana. Pero cada una de esas fotografías fue tomada por una máquina que no necesita respirar. Una máquina sin pulmones, sin sangre, sin piel. La belleza de Marte es la belleza de un lugar que te mataría en el instante en que tu tecnología falle. Y luego está el polvo. Marte es un mundo polvoriento. Las tormentas de viento levantan partículas finas de la superficie y las transportan a través del planeta, a veces creciendo hasta convertirse en eventos globales que envuelven al mundo entero en una neblina que puede durar meses. Las partículas son extraordinariamente finas, medidas en micrómetros, mucho más pequeñas que los granos de arena, más cercanas en tamaño a las partículas del humo de cigarrillo. Y están en todas partes, recubren cada superficie, se infiltran en cada sello, trabajan su camino hacia el interior de la maquinaria, hacia las articulaciones de los trajes, hacia los mecanismos de los paneles solares. En 2018, una tormenta global de polvo en Marte detuvo al rover Opportunity. El rover había operado durante más de 14 años, superando con creces su vida útil de diseño de 90 días, sobreviviendo a todo lo que Marte le había lanzado, hasta que llegó el polvo. La tormenta redujo la luz solar que alcanzaba los paneles solares hasta casi cero durante semanas. Sin energía, los calentadores del rover no pudieron funcionar. Sin calor, la electrónica se congeló. La última transmisión de Opportunity fue un punto final silencioso. La batería se estaba agotando, el sol desaparecía, y no había nada que nadie pudiera hacer. Para una colonia humana dependiente de la energía solar, una tormenta global de polvo es una amenaza existencial. La generación de energía cae por debajo del umbral necesario para el soporte vital. La producción de oxígeno se ralentiza. Los sistemas de calefacción fallan. Y la tormenta no conoce plazos ni tiene en cuenta las reservas de los colonos. Puede durar 100 días, puede durar más. Y mientras dura, los habitantes del hábitat observan cómo el indicador de energía desciende, racionando cada vatio, preguntándose si el sol regresará antes de que las baterías mueran. Pero el peligro más insidioso del polvo marciano no es lo que hace a las máquinas, es lo que hace a los pulmones.
En 2008, el aterrizador Phoenix de la NASA confirmó algo que cambió para siempre el cálculo de las operaciones en la superficie marciana. El suelo de Marte contiene percloratos, compuestos reactivos de cloro, que son tóxicos para la glándula tiroides humana. Las misiones posteriores confirmaron que los percloratos no son un fenómeno localizado. Están distribuidos por toda la superficie marciana en concentraciones que clasificarían cualquier sitio comparable en la Tierra como zona de residuos peligrosos. Los percloratos son incoloros e inodoros. No puedes verlos en el polvo que cubre tus guantes cuando regresas al interior. No puedes olerlos en las partículas que se depositan sobre las superficies del hábitat. Entran a través de todos los caminos disponibles, en las suelas de las botas, en la tela de los trajes, en el equipo que se trae adentro para mantenimiento. Contaminan los sistemas de producción de alimentos. Se acumulan en las unidades de filtración de aire y hacen su daño lentamente, alterando la función tiroidea, interfiriendo con la absorción de yodo, llevando potencialmente al hipotiroidismo y a problemas de desarrollo a lo largo del tiempo. Y el polvo marciano también contiene partículas de sílice fina que algunos investigadores han comparado con las propiedades del asbesto. Cuando se inhalan, pueden incrustarse en lo profundo del tejido pulmonar, desencadenando respuestas inflamatorias que pueden conducir a cicatrices, fibrosis y eventualmente cáncer. El colonista que sobrevive a la radiación, que sobrevive el tránsito, que sobrevive el frío y el vacío y el aislamiento, puede aún así desarrollar una enfermedad pulmonar crónica a partir del polvo que no pudo evitar respirar. Porque no puedes mantener el polvo fuera de un hábitat en Marte. No completamente, no para siempre. Cada vez que se abre una esclusa, cada vez que se retira un traje, cada vez que se trae equipo al interior, entra algo de polvo. A lo largo de meses y años, esa acumulación suma, y las partículas no salen de tus pulmones una vez que llegan. Los astronautas del Apolo experimentaron algo similar con el polvo lunar. El polvo arrastrado hacia el módulo de mando después de las caminatas lunares irritaba los ojos y las vías respiratorias. Harrison Schmitt, el geólogo astronauta del Apolo 17, describió síntomas parecidos a la fiebre del heno tras la exposición al polvo lunar en la cabina. Y las misiones del Apolo duraron apenas unos días. Los colonos de Marte estarían respirando cantidades mínimas de polvo marciano durante años, durante toda su vida. Todo esto forma parte de un entorno en el que cada segundo de vida humana depende de la tecnología, de sellos que no fallen, de sistemas de energía que no se detengan, de filtros que no se obstruyan, de trajes que no se rasguen, de 1000 sistemas funcionando perfectamente de manera simultánea, sin interrupción, durante años seguidos. No hay margen para el error en Marte, porque no hay respaldo. En la Tierra, si tu casa pierde electricidad, vas a casa de un vecino. Si tu coche se avería, llamas a alguien. Si el aire está contaminado, entras en un edificio. En Marte, el interior es el único lugar donde puedes estar. Y si el interior falla, el exterior no es una alternativa. El exterior es la muerte. Ahora imagina lo que ese entorno hace a la mente. Existe un fenómeno que los investigadores que estudian el confinamiento prolongado llaman el fenómeno del tercer trimestre. Ocurre aproximadamente en las 3/4 partes de una misión confinada, cuando el final está lo suficientemente cerca para sentirlo, pero lo suficientemente lejos para aplastar la moral. En las estaciones de invierno en la Antártida, el tercer trimestre trae picos de depresión, hostilidad
y alteraciones del sueño. En las tripulaciones de submarinos trae irritabilidad y retraimiento. En las misiones a la estación espacial trae una disminución mensurable en la comunicación, con el control de misión, mientras las tripulaciones comienzan a replegarse sobre sí mismas, dejando de informar sobre sus estados emocionales, gestionando su sufrimiento en silencio. En una misión a Marte, el tercer trimestre no llega y pasa. En una misión de ida, nunca termina. El perfil psicológico del aislamiento marciano no tiene una analogía verdadera en la experiencia humana. Podemos compararlo con otras formas de confinamiento, y los investigadores lo han intentado, pero cada comparación termina rompiéndose, porque cada comparación tiene una válvula de escape que Marte no tiene. Los astronautas de la estación espacial están aislados, sí, pero pueden ver la Tierra a través de la ventana, una esfera azul que llena el cielo, lo suficientemente cerca para sentirse tangible, real, alcanzable. Pueden hacer videollamadas a sus familias con demoras de segundos. Saben que si algo sale genuinamente mal, una cápsula de regreso puede devolverlos a la Tierra en horas. La red de seguridad psicológica es enorme. Los colonos de Marte no tienen ninguna de estas comodidades. No pueden ver la Tierra de ninguna manera significativa. Es un punto de luz en el cielo, indistinguible de una estrella. No pueden llamar a casa y esperar una respuesta en tiempo real. Cada mensaje que envían llega a la Tierra minutos después de ser enviado, y las respuestas tardan minutos más en llegar de vuelta. Un intercambio sencillo de pregunta y respuesta puede tardar 40 minutos o más. Una conversación se convierte en un intercambio de monólogos separados por silencios tan largos que el hilo emocional de la interacción se rompe. Piensa en lo que eso hace a una relación. Cualquier relación. Las relaciones se mantienen gracias a la espontaneidad, a los pequeños momentos no planificados que dan textura a la conexión humana, la llamada inesperada, la risa compartida ante algo que acaba de ocurrir, la capacidad de decir «te quiero» y escuchar «yo también» en el mismo aliento. En Marte, nada de eso es posible. Grabas un mensaje, lo envías al vacío. Esperas 20 minutos. Recibes una respuesta que fue grabada 20 minutos antes de algo que dijiste hace 40 minutos. La conversación está siempre desfasada. El momento emocional siempre ha pasado cuando llega la respuesta. Con el tiempo, la espontaneidad muere, luego la intimidad, luego el sentido del tiempo compartido, y eventualmente una relación que era el centro de tu vida emocional se convierte en una especie de correspondencia literaria. Cartas enviadas al espacio, hermosas quizás, sinceras quizás, pero ya no una conexión viva, solo un registro de lo que fue. Los hijos crecen. Los ves crecer en videos grabados que llegan semanas después de los momentos que capturaron. Un primer paso, una primera palabra, un primer día de escuela. Ves estos hitos con un retraso que los convierte en recuerdos antes de que los hayas experimentado siquiera. Tu hijo ya está más allá del momento cuando te enteras de qué ocurrió. Y no puedes participar, no puedes aplaudir, no puedes levantarlo en tus brazos. Eres un espectador de la vida de tu propia familia, observando desde una distancia que ninguna tecnología puede cerrar. En 2010, el Instituto Ruso de Problemas Biomédicos condujo un experimento llamado Marte 500. 6 voluntarios entraron en una instalación sellada en Moscú y permanecieron allí durante 520 días, simulando la duración de una misión de ida y vuelta a Marte. Los resultados fueron reveladores, incluso en esas condiciones controladas. Los miembros de la tripulación
experimentaron alteraciones significativas del sueño. 2 de los 6 desarrollaron síntomas compatibles con depresión. La dinámica interpersonal se deterioró con el tiempo, con un retraimiento creciente y una comunicación reducida. Los investigadores identificaron un fenómeno que llamaron autonomización, un desenganche progresivo de las estructuras de apoyo externas que refleja lo que ocurre en las misiones espaciales reales de larga duración. Y estos sujetos sabían que estaban en la Tierra. Sabían que más allá de las puertas selladas de su hábitat, Moscú seguía existiendo. Sabían que si ocurría una emergencia médica genuina, la ayuda estaba literalmente al otro lado de la pared. Sabían que terminaría. Los colonos reales de Marte no saben ninguna de esas cosas. Cada factor de estrés psicológico identificado en el Marte 500 se amplificaría por el conocimiento de que el aislamiento es real, de que la puerta no da a un instituto de investigación ruso, sino a un mundo que te matará en 90 segundos, y de que no hay fecha de fin. Y hay una dimensión del sufrimiento psicológico en Marte que ninguna simulación ha abordado jamás, porque ninguna simulación puede reproducirla: el duelo. Cada colono de Marte aprenderá eventualmente que alguien a quien amaba ha muerto en la Tierra. Un padre, un hermano, un amigo, alguien a quien abrazó una vez en una gravedad que su cuerpo apenas puede recordar. Y se enterarán de este hecho no a través de una llamada, no a través de un golpe en la puerta, no a través del abrazo de alguien que comparte su dolor. Se enterarán a través de un mensaje grabado que viajó a la velocidad de la luz a través de millones de kilómetros y llegó a su buzón horas después de que ocurriera la muerte. Se sentarán dentro de un hábitat sellado, en un mundo alienígena, y leerán o escucharán las palabras que les dicen que alguien se ha ido. Y llorarán solos. No habrá funeral al que asistir, no habrá reunión de personas que compartieron la pérdida, no habrá ritual, no habrá ceremonia, no habrá expresión colectiva de dolor. Los seres humanos han desarrollado rituales de duelo a lo largo de miles de años, porque el duelo compartido es el duelo que se puede sobrevivir. El velatorio, el entierro, el acto de reunirse con otros que conocieron a la persona que murió y decir juntos: esto importaba. Esta persona importaba. En Marte nada de eso existe. El colono llora en una habitación que huele a aire reciclado, rodeado de personas que tienen sus propias pérdidas y sus propias cargas, en un mundo que no ofrece consuelo ni liberación. Y el duelo no llega una sola vez, llega repetidamente, porque todos los que el colono dejó atrás en la Tierra seguirán envejeciendo, cambiando, muriendo eventualmente. El colono observará cómo ocurre esto lentamente, a través de años de mensajes grabados, viendo a las personas que amaba volverse mayores en un retraso de tiempo que hace que cada conversación se sienta como hablar con un fantasma. La anticipación puede ser peor que el evento. El colono que ve a su madre envejecer a través de videos grabados, que nota los movimientos más lentos y el cabello más gris y el habla más cuidadosa, sabe lo que se avecina. Puede ver la trayectoria y sabe que un día llegará el mensaje que dice que ocurrió y que será el último en enterarse y el único que no pudo ir a despedirse. ¿Puede una persona seguir siendo completamente humana mientras llora sola durante años, sin comunidad de duelo compartido, sin ritual y sin esperanza de regreso? No es una pregunta retórica, es una pregunta clínica. Y la respuesta es que no lo sabemos, porque ningún ser humano ha sido colocado en esa condición. Tenemos datos sobre el duelo en aislamiento.
Tenemos datos sobre el duelo a distancia. Tenemos datos sobre el duelo sin ritual. Pero no tenemos datos sobre los tres simultáneamente, sostenidos durante años, sin posibilidad de alivio. Ahora llegamos al problema que hace que todos los demás problemas sean más o menos irrelevantes si no se resuelve. El combustible. Existe una ley en la cohetería que lo gobierna todo. Se llama la ecuación de cohetes de Tsiolkovsky y fue derivada por primera vez por un maestro de escuela ruso en 1897. La ecuación en sí es simple, las implicaciones son brutales. El problema central, despojado de todo tecnicismo, es este. Para mover una nave espacial necesitas combustible. El combustible tiene masa. Para transportar esa masa necesitas más combustible. Y para transportar el combustible que lleva el combustible, necesitas aún más combustible. La relación no es lineal, es exponencial. Cada kilogramo adicional de carga que quieres llevar a Marte requiere no solo un kilogramo adicional de combustible, sino muchos, porque cada kilogramo de combustible añadido debe ser levantado a su vez, lo que requiere su propio combustible, que requiere su propio combustible, y así sucesivamente. Para llegar a Marte, esta tiranía es manejable, apenas. Una nave espacial puede llevar suficiente combustible para el viaje de ida, porque no necesita transportar el combustible para el regreso. El presupuesto de masa puede gastarse en carga útil, en soporte vital, en las 1000 cosas que una tripulación necesita para sobrevivir. Pero en el momento en que añades un viaje de regreso a la ecuación, las matemáticas se vuelven catastróficas. Para regresar de Marte, una nave espacial necesita combustible. Ese combustible debe estar en Marte cuando la tripulación esté lista para salir. Puede llegar allí de una de dos maneras. Puede ser transportado desde la Tierra o puede ser fabricado en Marte. No hay una tercera opción. Transportar combustible de retorno desde la Tierra es esencialmente imposible con la tecnología actual o la próxima futura. La relación de masa es asombrosa. Por cada kilogramo de propelente que quieres entregar en la superficie marciana, necesitas lanzar aproximadamente 226 kilogramos desde la Tierra. Esa proporción tiene en cuenta el combustible necesario para elevar el combustible desde el pozo gravitacional de la Tierra, para acelerarlo a velocidad interplanetaria, para desacelerarlo en Marte y para aterrizarlo de manera segura en la superficie. 226-1. Los números simplemente no funcionan. Por eso, todas las arquitecturas serias de misiones a Marte, desde la década de 1990, han dependido de la misma alternativa: fabricar el combustible en Marte. La utilización de recursos in situ, o ISRU, por sus siglas en inglés, es el nombre de esta idea. La química que la respalda es real y bien comprendida. La reacción de Sabatier combina dióxido de carbono con hidrógeno para producir metano y agua. La electrólisis separa el agua en hidrógeno y oxígeno. Marte tiene abundante dióxido de carbono en su atmósfera y hielo de agua bajo su superficie. En principio, una planta química en Marte podría extraer estos recursos, procesarlos y producir el metano y el oxígeno líquido que una nave de regreso necesita para volar. La NASA incluso demostró un concepto. El experimento MOXIE, a bordo del rover Perseverance, extrajo oxígeno de la atmósfera marciana con éxito. Funcionó. Produjo aproximadamente 12 gramos de oxígeno por hora. Eso es aproximadamente la misma cantidad de oxígeno que produce un árbol pequeño en el mismo tiempo. 12 gramos por hora. Una nave de regreso
necesita decenas de toneladas de oxígeno líquido para volver a la Tierra. La brecha entre 12 gramos por hora y las decenas de toneladas requeridas no es una brecha, es un abismo. Escalar desde una demostración de laboratorio hasta una producción industrial requiere construir, transportar, aterrizar, desplegar y operar una planta de procesamiento químico en la superficie de otro planeta. Una planta que debe funcionar de manera autónoma durante meses o años antes de que llegue cualquier tripulación. Una planta que debe operar en temperaturas que caen por debajo de 100 grados bajo cero. Una planta que debe procesar gases de la atmósfera marciana o regolito marciano en un entorno lleno del polvo corrosivo de percloratos que mencionamos antes. Ninguna planta de este tipo ha sido jamás construida. Ninguna ha sido probada en Marte. Ninguna ha sido operada en condiciones marcianas durante la duración de varios años necesaria para acumular suficiente propelente. Tenemos la química, no tenemos la ingeniería. Y la distancia entre tener la química y tener una fábrica funcional en Marte es la misma clase de distancia que separa un plano de construcción de un edificio terminado. Pero supongamos que la planta ISRU es construida y funciona. Supongamos que produce suficiente metano y oxígeno líquido a lo largo de 2 años para llenar los tanques de una nave de regreso. Todavía queda el problema del almacenamiento. El metano y el oxígeno líquido son combustibles criogénicos. Deben mantenerse extremadamente fríos para permanecer en estado líquido. En la Tierra, esto se gestiona a través de tanques aislados y sistemas de refrigeración activa. En Marte, con una atmósfera delgada y oscilaciones de temperatura extremas, mantener los combustibles criogénicos sin que se evaporen durante meses o años es un desafío de ingeniería sin resolver. Cuando un combustible criogénico se calienta, pasa de líquido a gas. La presión dentro del tanque aumenta. Si el tanque no puede contener esa presión, el combustible debe ser ventilado o el tanque falla. De cualquier manera, se pierde combustible. Esto se llama evaporación criogénica y no es una preocupación menor. Es una limitación fundamental del almacenamiento de largo plazo de propelentes criogénicos. Los ingenieros de la NASA han señalado que ninguna válvula existe actualmente con una fuga verdaderamente cero. Incluso las fugas minúsculas e imperceptibles se acumulan durante meses y años. Una espera de 2 años para una ventana de lanzamiento de regreso significa que incluso las pérdidas mínimas importan enormemente. Ahora recorre la secuencia completa del regreso. Cada paso debe funcionar. La planta ISRU debe estar desplegada y operativa. El propelente debe producirse en cantidades suficientes. Ese propelente debe almacenarse sin una evaporación catastrófica durante meses o años. Un vehículo de ascenso debe ser capaz de encender sus motores después de años de inactividad en Marte. No hay posibilidad de disparo de prueba. La primera vez que esos motores se enciendan será la vez en que deben funcionar. Si no se encienden, la tripulación queda varada. Asumiendo que el despegue tiene éxito, el vehículo debe alcanzar la órbita de Marte. Debe ejecutar una quema de inyección transterrestre en el momento exacto correcto. Debe sobrevivir un tránsito de regreso de 6 a 9 meses. Y debe reingresar a la atmósfera terrestre y aterrizar de manera segura. Cada paso en esa cadena tiene una probabilidad de éxito. Seamos generosos y asignemos un 90% de fiabilidad a cada uno. Ese es un número alto para sistemas que nunca han sido probados en estas condiciones. El 90% suena bien.
pero encadena 7 u 8 probabilidades del 90%, y la probabilidad general de éxito completo de la misión cae a alrededor del 50%. Cara o cruz. Esa es la fiabilidad de un regreso desde Marte, usando tecnología que aún no existe, operada en condiciones que nunca se han probado, con las vidas de la tripulación dependiendo de que cada eslabón de la cadena se mantenga. El combustible para volver de Marte todavía no existe. La fábrica para fabricarlo no ha sido construida. La tecnología para almacenarlo no ha sido demostrada. Y las personas que algún día podrían abordar una nave rumbo a Marte merecen saber que el billete de regreso que se les prometió es, en este momento de la historia, una esperanza vestida con lenguaje de ingeniería, no una garantía, no un plan, una esperanza. Y mientras toda esta maquinaria técnica se desarrolla en la Tierra, mientras los ingenieros llenan pizarras con cálculos y los abogados redactan contratos, el planeta Marte mismo guarda un secreto que podría cambiar absolutamente todo sobre por qué queremos ir y qué debemos hacer cuando lleguemos. En julio de 2024, el rover Perseverance de la NASA exploraba una región llamada la Formación Ángel Brillante, a lo largo de los bordes de un antiguo valle fluvial llamado Neritva Vallis, dentro del cráter Jezero. Jezero fue elegido como sitio de aterrizaje del Perseverance, específicamente porque las imágenes orbitales revelaron un delta fluvial, evidencia clara de que un gran lago llenó el cráter hace miles de millones de años. Los lagos son entornos potencialmente habitables. Los deltas fluviales son excelentes conservadores de vida antigua. Si Marte alguna vez albergó microbios, Jezero era uno de los mejores lugares del planeta para buscar sus restos. El rover encontró allí una roca, con forma de punta de flecha, de aproximadamente 1 metro por 60 centímetros, y remarcable a primera vista. El equipo científico la bautizó Cheyava Falls, en honor a una de las cascadas del Gran Cañón. Los instrumentos del Perseverance se pusieron a trabajar. El instrumento PEI y XL, que utiliza litoquímica de rayos X para mapear la composición elemental de las rocas a escala subilimétrica, reveló algo extraordinario. La roca estaba hecha de arcilla y limo, sedimento de grano fino depositado por agua, y dentro de ese sedimento, dispuestos en patrones como ningún instrumento había visto antes en Marte, había concentraciones de hierro, fósforo y azufre. Pequeños puntos oscuros que el equipo llamó semillas de amapola salpicaban la superficie. Formaciones más grandes, más claras en el centro con bordes oscuros, ganaron el nombre de manchas de leopardo. En la Tierra, esta combinación de características cuenta una historia específica. Cuenta la historia de microbios, organismos que vivieron en el barro, consumieron materia orgánica y en el proceso redujeron compuestos de hierro y azufre, dejando atrás huellas químicas distintivas en los minerales que los rodeaban. El patrón de manchas de leopardo en particular es bien conocido por los geólogos que estudian la vida microbiana antigua en la Tierra. Se forma cuando los microorganismos crean zonas localizadas de reducción química en sedimentos de otro modo oxidados. El artículo revisado por pares publicado en la revista Nature en septiembre de 2025 examinó cada explicación no biológica plausible para los patrones observados en Cheyava Falls. ¿Podrían los procesos de alta temperatura haberlos creado? La roca no muestra evidencia de haber experimentado las temperaturas requeridas. ¿Podrían las reacciones puramente químicas sin biología
¿Haber producido las asociaciones minerales? Los mecanismos abióticos conocidos no coinciden con el arreglo específico de minerales de fosfato y sulfuro de hierro encontrados en la roca. El artículo no afirmó haber encontrado vida en Marte. La ciencia no funciona de esa manera. Lo que dijo fue que las texturas, las características químicas y las firmas orgánicas observadas en la formación del ángel brillante justifican consideración como posibles biosignaturas. La combinación de compuestos químicos encontrados podría haber sido una fuente rica de energía para los metabolismos microbianos, y el material orgánico en el barro había reaccionado con el hierro y el azufre para producir minerales y texturas que en la Tierra son la firma inconfundible de los seres vivos. Esto no es la confirmación de vida en Marte, pero es la candidata más seria a una biosignatura jamás encontrada en otro mundo. Y si es real, si esas manchas de leopardo en una roca color óxido, en un cráter marciano, son realmente los restos de organismos que vivieron y murieron hace más de 3.000 millones de años, entonces estamos mirando la prueba de que la vida no es única de la Tierra, que la química de los seres vivos puede haberse encendido de manera independiente en dos mundos separados dentro del mismo sistema solar. Que la pregunta más antigua de nuestra especie, la que ha estado grabada en los cielos de todas las culturas desde que los humanos miraron hacia arriba por primera vez, ya tiene una respuesta. No estamos solos, pero hay más. En agosto de 2025, un segundo estudio llegó para complicar aún más el cuadro. Investigadores publicaron en el International Journal of Astrobiology el concepto de la zona habitable radiolítica. La idea es sorprendente en su simplicidad. Los rayos cósmicos galácticos, las mismas partículas de alta energía que amenazan la salud de los astronautas, pueden penetrar la superficie de Marte y dividir las moléculas de agua enterradas bajo el suelo. Cuando esas moléculas se rompen, liberan electrones e hidrógeno. Y en la Tierra, en las minas de oro de África del Sur, existe una bacteria llamada Candidatus desulforudis audaviator, que sobrevive capturando exactamente esa clase de química impulsada por la radiación. Este organismo vive kilómetros bajo la superficie, en total oscuridad, completamente aislado del sol y de la fotosíntesis. Obtiene su energía de los productos químicos de la radiolisis. Los investigadores demostraron a través de simulaciones detalladas que Marte tiene entornos donde el mismo proceso podría ocurrir. No hace miles de millones de años. Ahora mismo, la energía disponible de la radiolisis, impulsada por rayos cósmicos en los primeros metros bajo la superficie marciana, es suficiente para sostener metabolismos microbianos básicos. El pico de deposición de energía ocurre aproximadamente a 60 centímetros de profundidad, lo suficientemente cerca de la superficie como para que las operaciones humanas lo perturben fácilmente, lo suficientemente cerca como para que una excavadora preparando los cimientos de un hábitat o una perforadora extrayendo hielo de agua podría perforar directamente en la zona donde la vida, si existe, estaría más concentrada. Y aquí es donde las dos historias colisionan. Por un lado, tenemos una posible biosignatura en una roca marciana que sugiere que la vida pudo haber existido en Marte en el pasado antiguo. Por otro lado, tenemos un marco teórico respaldado por simulaciones y por la existencia de organismos análogos en la Tierra, que sugiere que la vida podría todavía existir en Marte hoy, oculta justo debajo de la superficie. Y en medio de estos dos descubrimientos hay un plan para aterrizar seres humanos en Marte
y construir una colonia permanente. Los seres humanos son desastres biológicos desde la perspectiva de la protección planetaria. Somos ecosistemas ambulantes. El cuerpo humano promedio contiene aproximadamente 38 billones de células humanas y aproximadamente la misma cantidad de células bacterianas. Desprendemos células de la piel constantemente. Exhalamos bacterias con cada respiración. Nuestros microbiomas intestinales contienen miles de especies de organismos, muchos de los cuales son extraordinariamente resistentes. Algunos de estos organismos pueden sobrevivir a la exposición al vacío, al frío extremo, a la radiación y a la desecación. Son en muchos casos más difíciles de matar que nosotros mismos. Los protocolos de protección planetaria exigen estándares estrictos sobre cuánta contaminación biológica puede llevar una nave espacial a Marte. Las misiones robóticas son esterilizadas. Los componentes se hornean, se mantienen en salas limpias y aún así, con todas estas precauciones, la esterilidad perfecta nunca se logra. Siempre hay organismos supervivientes escondidos en recovecos, incrustados en adhesivos, inactivos en las partes más inaccesibles de la nave. Para las misiones robóticas esta contaminación residual es un riesgo manejable, pero las misiones humanas son una categoría completamente diferente. No puedes esterilizar a un ser humano. No puedes hornear a un astronauta en un horno para matar los organismos que viven en y dentro de él. En el momento en que un ser humano ponga un pie en Marte, la vida de la Tierra llega en masa. Y una vez que llega, no puede ser retirada. Si la vida marciana existe en el subsuelo y es bioquímicamente diferente de la vida terrestre, podríamos distinguir las dos incluso después de la contaminación. Pero si la vida marciana es similar a la vida terrestre, si usa la misma química básica, las mismas moléculas genéticas, las mismas vías metabólicas, entonces la contaminación podría hacer imposible determinar qué era marciano y qué era terrestre. Habríamos destruido la evidencia antes de saber lo que decía. Y si la vida marciana es frágil, si existen pequeñas poblaciones sostenidas por el delgado presupuesto de energía de la radiolisis, entonces la introducción de organismos de la Tierra podría abrumarla. Las bacterias terrestres son resilientes, competitivas y adaptables. Han sido moldeadas por miles de millones de años de evolución en entornos mucho más exigentes que un bolsillo de hielo subsuperficial marciano. Podrían superar competitivamente a los organismos nativos por los recursos limitados disponibles. Podrían destruir una segunda génesis de vida, la prueba de que la biología no es única de nuestro mundo. Y nunca sabríamos lo que habíamos perdido. Hay quienes argumentan que incluso si existen microbios marcianos, el imperativo moral de preservar la civilización humana supera cualquier obligación de preservar bacterias alienígenas. Enmarcan la pregunta como un cálculo utilitario. Miles de millones de vidas humanas frente a un microbio extraterrestre. Las matemáticas, dicen, son obvias, pero otros discrepan profundamente. La discovery de un segundo origen independiente de vida sería el hallazgo científico más importante en la historia de nuestra especie. Nos diría algo fundamental sobre la probabilidad de vida en el universo. Remodelaría nuestra comprensión de la biología, de la química, de nuestros propios orígenes, y destruirla por descuido o precipitación antes de que hayamos confirmado siquiera su existencia sería un acto de destrucción irreversible que ningún cálculo moral puede justificar. El rover Perseverance está en Marte ahora mismo, con 30 muestras recolectadas y esperando una misión de retorno
que todavía no ha sido completamente financiada ni diseñada. Esas muestras podrían contener la respuesta, pero las muestras están en Marte, en tubos sellados, mientras la misión para traerlas a casa permanece en la fase conceptual, enredada en disputas presupuestarias e indiferencia política. Y mientras tanto, los planes de colonización avanzan. Podríamos estar a punto de tomar una decisión irreversible sobre un mundo vivo antes de haber tenido el valor de traer a casa la muestra y mirar. La ventana para responder si Marte alberga vida podría cerrarse en el momento en que comience a operar un asentamiento humano, y una vez que esa ventana se cierre, no vuelve a abrirse. La contaminación es permanente. La pregunta sin respuesta permanece sin respuesta para siempre. Ese es el peso que llevará la primera huella de bota en Marte. No solo el peso de un ser humano, el peso de una pregunta que toda la especie debería haber respondido primero. Y sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de la radiación y la distancia, del vacío legal y la posible destrucción de vida alienígena, hay personas que quieren ir, que siempre han querido ir, que levantaron la mano cuando se les preguntó y dijeron sí, envíenme. En 2013, una pequeña organización anunció una convocatoria abierta de voluntarios dispuestos a hacer un viaje de ida a Marte. La misión era así de simple en su audacia: seleccionar una tripulación, entrenarla, lanzarla, aterrizarla y dejarla allí de forma permanente. No había misión de regreso incorporada en la arquitectura. No había plan para traer a nadie a casa. Todo el concepto estaba diseñado en torno a la premisa de que los voluntarios entendían y aceptaban que vivirían el resto de sus vidas en Marte y morirían allí. 200.000 personas se presentaron, de todos los continentes, de todos los grupos de edad, de todos los ámbitos de la vida. Maestros, ingenieros, médicos, artistas, estudiantes, jubilados, personas con familias y carreras y casas llenas de cosas que nunca volverían a ver. No 200, no 2.000. 200.000 seres humanos miraron la perspectiva del exilio permanente en un mundo hostil y dijeron sí. Los estudios psicológicos de los candidatos más serios revelaron un perfil consistente: alta apertura a la experiencia, la característica de personalidad asociada con la curiosidad intelectual, la creatividad y la disposición a enfrentarse a lo desconocido. Alta tolerancia a la ambigüedad, la capacidad de funcionar sin respuestas claras ni resultados garantizados, y elevada autotrascendencia, la tendencia a encontrar significado en propósitos que van más allá del interés individual, a verse como parte de algo más grande, a sentir que contribuir a una causa que trasciende la propia vida merece el costo de la contribución. Estos no son rasgos anormales, no son señales de patología o imprudencia, son en muchos sentidos los rasgos que han impulsado cada expansión en la historia humana. Los navegantes polinesios que cruzaron el Pacífico en canoas abiertas eran abiertos a la experiencia. Los primeros humanos que emigraron fuera de África tenían tolerancia a la ambigüedad. Los voluntarios de Marte no eran personas rotas que buscaban escapar. Muchos de ellos tenían vidas satisfactorias, relaciones cercanas, logros profesionales. No huían de algo, corrían hacia algo, hacia la oportunidad de ser parte de la mayor aventura en la historia humana, la oportunidad de extender el alcance de la especie, la oportunidad de estar de pie sobre un suelo que ningún ser humano había tocado antes y saber que eran el comienzo de algo que podría durar para siempre. Y sin embargo, aquí está la pregunta más difícil
que cualquier debate sobre el voluntariado para Marte debe enfrentar. Existe una diferencia entre lo que los voluntarios entienden intelectualmente y lo que no pueden haber entendido experiencialmente. Los seres humanos rutinariamente hacen compromisos cuyas consecuencias no pueden anticipar completamente. Matrimonio, paternidad, emigración, cambios de carrera. En todos estos casos, la persona que toma la decisión tiene algún conocimiento abstracto de lo que viene, pero no puede saber realmente lo que se sentirá vivir dentro de esa elección hasta que ya está comprometida. La brecha entre el conocimiento y la experiencia siempre está presente. Pero para la colonización de Marte, esa brecha puede ser la más grande en cualquier decisión que un ser humano pueda tomar. El voluntario que presentó su candidatura a los 29 años imaginó estar de pie en suelo rojo al amanecer, el sol saliendo sobre el borde de un cráter, el delgado cielo marciano cambiando del negro al azul profundo al salmón rosado, por el que son famosos los atardeceres marcianos. Imaginó exploración, descubrimiento, propósito. Imaginó el orgullo de ser el primero. No imaginó porque no podía imaginar lo que se siente estar solo en un hábitat sellado 5 años después, viendo un video grabado del funeral de su madre, sabiendo que el mensaje que temía ha estado en su bandeja de entrada durante 3 días porque tenía miedo de abrirlo. No imaginó la calidad particular del silencio en una habitación donde los únicos sonidos son el zumbido del reciclador de aire y el lejano run-run de una bomba. No imaginó lo que significa mirar por una ventana y ver nada más que polvo y rocas extendiéndose hasta un horizonte que nunca cambia, sabiendo que esa es la única vista que tendrá por el resto de su vida. La pregunta ética no es si el impulso de ir es real, es si ese impulso debería ser siempre satisfecho. Si la disposición a ir es suficiente justificación para ser enviado. Si el sueño de Marte, hermoso y convincente y antiguo como es, debería superar la obligación de asegurarse de que los soñadores entiendan lo que están cediendo, porque el precio de ir a Marte no se paga en dinero, se paga en años, en relaciones, en salud, en la acumulación lenta de pérdidas que se agravan a lo largo de una vida pasada, en un mundo que no fue diseñado para cuerpos humanos ni para mentes humanas. Y el precio más alto puede no ser pagado por los voluntarios en absoluto. Puede ser pagado por personas que nunca se presentaron voluntarias para nada. Los hijos, los primeros seres humanos nacidos en Marte, que no tuvieron voz en el asunto y ninguna opción de salir. Un niño nacido en Marte no eligió estar allí. Esa frase merece ser considerada. Cada marco ético que tenemos para discutir el riesgo y el consentimiento comienza con la premisa de que la persona expuesta al riesgo tuvo la oportunidad de estar de acuerdo o negarse. Los adultos que se presentan voluntarios para Marte pueden dar un consentimiento informado, por imperfecto que sea. Los niños nacidos en Marte no pueden dar ningún consentimiento en absoluto. Su existencia en ese mundo es una consecuencia de la decisión de sus padres, una decisión tomada por ellos antes de que existieran. Ese niño crecerá en un hábitat sellado. La habitación más grande que jamás conocerá se medirá en metros, no en kilómetros. No caminará por un bosque, no sentirá la lluvia en su piel, no vadará en un océano, ni escalará una montaña, ni se sentará en un campo de hierba bajo un cielo abierto. Todo lo que sabe sobre la Tierra, sobre el mundo en el que evolucionó su especie durante millones de años, vendrá de pantallas e historias
y los recuerdos que se van desvaneciendo de adultos que una vez vivieron allí. Sabrá que es humano, pero experimentará casi nada de lo que la humanidad como civilización ha acumulado a lo largo de miles de años. Y si la biología que discutimos antes es correcta, si sus huesos se calibran a la gravedad marciana durante el desarrollo, puede que nunca pueda visitar la Tierra, el mundo que sus padres dejaron, el mundo que cada historia y cada lección y cada mensaje grabado desde el otro lado del vacío le dice que es hogar. Será un lugar que puede ver, pero nunca tocar. Un punto de luz en el cielo marciano, imposiblemente lejano, que contiene todo lo que su especie ha construido, e inaccesible para ellos como si estuviera en otra galaxia. El primer niño nacido en Marte será el ser humano más solitario de la historia. Y no lo sabrá, porque la soledad para él no será una condición, será el mundo, será todo lo que ha conocido. No echará de menos la Tierra, porque nunca ha estado allí. No llorará por lo que perdió, porque nunca lo tuvo. Simplemente vivirá en un pequeño hábitat, en un mundo frío bajo un cielo que no lo protege, rodeado de adultos que recuerdan algo mejor y no pueden explicar, no de verdad, lo que se sentía. Los padres eligieron Marte, los hijos lo heredaron, y la brecha entre elegir un mundo y nacer en él es una brecha que ninguna cantidad de ingeniería o entusiasmo puede cerrar. Ahora habla de la tecnología en sí misma, no el sueño de ella, no las animaciones y los videos promocionales y los renderizados artísticos de hábitats brillantes en llanuras rojizas. La tecnología real, probada y sin probar, que se interpone entre la especie humana y una colonia en Marte. El objeto más grande jamás aterrizado exitosamente en la superficie de Marte es el rover Perseverance. Pesa aproximadamente 1 tonelada métrica, 1000 kilogramos. Aterrizarlo requirió una de las secuencias de ingeniería más complejas jamás intentadas. Un escudo térmico absorbiendo la brutal desaceleración de la entrada atmosférica. Un paracaídas supersónico desplegándose a precisamente la altitud correcta. Una etapa de descenso propulsada disparando cohetes para desacelerar aún más el vehículo. Y finalmente, la grúa del cielo, una plataforma flotante que bajó el rover sobre cables hasta la superficie, mientras la plataforma misma volaba y se estrellaba a una distancia segura. Toda la secuencia duró 7 minutos. Los ingenieros los llamaron los 7 minutos de terror, porque no había nada que pudieran hacer sino observar. Una misión humana a Marte requiere aterrizar no 1 tonelada, sino entre 50 y 100. De 50 a 100 veces la masa del Perseverance. La física de aterrizar cargas pesadas en Marte es fundamentalmente diferente a aterrizar cargas ligeras. Y la diferencia no es cuestión de escalar la tecnología existente, es cuestión de inventar nueva tecnología que nunca ha sido demostrada. El problema es la atmósfera. Marte tiene una, apenas, y crea una paradoja para los diseñadores de misiones. Es lo suficientemente gruesa como para generar un calentamiento aerodinámico significativo durante la entrada, requiriendo un escudo térmico. Pero es demasiado delgada para proporcionar una desaceleración significativa para objetos pesados. Un paracaídas que funciona perfectamente para un rover de 1 tonelada no genera ni remotamente la resistencia suficiente para desacelerar una carga útil de 100 toneladas. La física no escala linealmente. Un paracaídas lo suficientemente grande como para desacelerar una nave del tamaño requerido en la atmósfera marciana sería tan enorme que los desafíos de ingeniería de desplegarlo serían tan difíciles como el aterrizaje mismo. La solución propuesta
es la retropropulsión supersónica. Disparar los motores del vehículo hacia atrás, mientras el vehículo todavía se mueve más rápido que la velocidad del sonido a través de la atmósfera marciana. Los motores empujan contra el aire que viene de frente, creando una interacción compleja entre el penacho de escape y el flujo de aire supersónico que genera ondas de choque capaces de desestabilizar el vehículo. Esta tecnología ha sido demostrada en la Tierra durante los aterrizajes de cohetes reutilizables, pero la atmósfera terrestre es aproximadamente 100 veces más densa que la de Marte. Las condiciones aerodinámicas son completamente diferentes. Los frentes de choque creados por los motores que interactúan con el flujo supersónico delgado en Marte han sido descritos por ingenieros como uno de los problemas más difíciles de modelar con precisión. Y no hay opción de abortar. El vehículo aterriza exitosamente o no. No hay vuelta para un segundo intento. No hay pista a la que desviar. No hay asiento eyector. Los motores mismos presentan su propio desafío. Una nave que llega a Marte ha estado en el espacio durante 6 a 9 meses. Sus motores han estado inactivos durante todo el tránsito, expuestos a la radiación y a los extremos de temperatura del espacio interplanetario, sometidos al entorno de micrometeoritos, sin posibilidad de mantenimiento o inspección. Cuando el vehículo alcanza Marte y comienza su secuencia de entrada y aterrizaje, esos motores deben encenderse a la orden, a la primera vez, sin disparo de prueba, sin calentamiento. La primera vez que se encienden es la vez en que deben funcionar perfectamente. Si no se encienden, el vehículo se estrella. Si se encienden pero producen un empuje irregular, el vehículo da tumbos. Si se encienden pero no pueden ser regulados con suficiente precisión para lograr un aterrizaje controlado, el vehículo impacta a una velocidad que ningún ocupante sobrevive. Cada escenario, excepto la ejecución perfecta, termina en catástrofe. En la superficie, una vez asumiendo que el aterrizaje tiene éxito, la tecnología debe sostener la vida humana indefinidamente. Y aquí es donde la brecha entre lo que existe y lo que se requiere se vuelve más pronunciada. La Estación Espacial Internacional usa lo que los ingenieros llaman una arquitectura de soporte vital de bucle abierto. Los suministros frescos llegan regularmente desde la Tierra. Agua, oxígeno, comida y piezas de repuesto se entregan en misiones de reabastecimiento. Si los barcos de suministro dejaran de llegar, la estación se volvería inhabitable en meses. Las colonias de Marte necesitan sistemas de soporte vital, de bucle cerrado, que reciclen el agua completamente, que regeneren el oxígeno a partir del dióxido de carbono indefinidamente, que procesen los desechos humanos en recursos utilizables, que cultiven alimentos usando solo suelo marciano, luz artificial y nutrientes reciclados. Sistemas que hagan todo esto simultáneamente, sin fallar durante años, con ningún reabastecimiento externo. Ningún sistema de este tipo ha sostenido jamás a seres humanos durante las duraciones de varios años que Marte requiere. El intento más ambicioso fue la Biosfera 2, un ecosistema cerrado de 3 acres, construido en el desierto de Arizona a principios de la década de 1990. 8 personas entraron en la instalación sellada con el objetivo de mantenerse a sí mismas durante 2 años, usando únicamente los recursos internos. No salió bien. En pocos meses, los niveles de oxígeno comenzaron a caer. El concreto de la estructura absorbía dióxido de carbono y reaccionaba con él, eliminando oxígeno de la atmósfera
más rápido de lo que las plantas podían reemplazarlo. La tripulación experimentó restricción calórica a medida que la producción de alimentos no alcanzaba las proyecciones. El conflicto interpersonal se intensificó. Se produjo dificultad respiratoria a medida que la atmósfera se degradó. 2 veces se tuvo que bombear oxígeno adicional desde el exterior, una corrección que habría sido imposible en Marte. La Biosfera 2 operó en la Tierra con gravedad plena, con temperaturas ambiente que no requerían calefacción, con abundante luz solar, con un equipo de ingenieros y científicos parados justo fuera de las puertas selladas, listos para intervenir si algo salía genuinamente mal. Y aún así, falló en mantener un soporte vital estable durante 2 años. El soporte vital de Marte debe superar a la Biosfera 2 en cada dimensión. Debe funcionar en gravedad reducida, que afecta la dinámica de fluidos y el crecimiento de plantas de maneras que no se comprenden completamente. Debe operar sin apoyo externo. Debe manejar el polvo marciano contaminado con percloratos, que inevitablemente entrará al hábitat. Debe ser reparable usando solo las herramientas y piezas de repuesto disponibles en Marte. Y debe hacer todo esto sin la opción de abrir la puerta, porque fuera de la puerta está la muerte. Y luego está la medicina. En la Tierra, si desarrollas apendicitis, vas a un hospital. Un cirujano que entrenó durante años realiza un procedimiento que ha hecho cientos de veces en un quirófano diseñado para ese propósito. Con anestesiólogos y enfermeras e instrumentos estériles y productos sanguíneos y salas de recuperación, la cirugía tiene una tasa de complicaciones de menos del 2%. Es rutinaria. En Marte, la apendicitis es una crisis. El cirujano puede ser un geólogo que completó un módulo de entrenamiento médico de emergencia de 6 semanas antes de la partida. El quirófano puede ser una mesa en el área común despejada de bandejas de cena. Los instrumentos pueden ser herramientas reconvertidas. La anestesia puede ser gestionada por otro no especialista leyendo un manual digital, mientras el médico consultor en la Tierra, cuya respuesta llegará 20 minutos después de que se haya tomado la decisión crítica, intenta ayudar en tiempo diferido. Y la apendicitis es una condición relativamente simple, que ocurre con un derrame cerebral, con un ataque al corazón, con el cáncer cuya probabilidad aumenta significativamente por la exposición a la radiación, con una fractura compleja que requiere estabilización quirúrgica, con un absceso dental que progresa a una infección sistémica. Cada una de estas condiciones requiere conocimiento especializado, equipo especializado, y en la Tierra, un especialista que dedicó su carrera a tratarla. Una tripulación de Marte no puede incluir un especialista para cada condición posible. La tripulación es pequeña. Cada miembro tiene múltiples roles. La persona que realiza una cirugía de emergencia puede ser la misma persona que estaba reparando el reciclador de agua esa mañana. Incluso el cuidado dental, algo que damos por sentado como una preocupación médica menor, se convierte en una emergencia potencialmente mortal en Marte. Un absceso dental no tratado puede progresar a una infección sistémica en días. Los antibióticos para tratarlo deben haber sido anticipados, empaquetados, transportados a través de 225 millones de kilómetros y almacenados sin degradación. Si el antibiótico correcto no está disponible, si el absceso no responde al tratamiento, la infección puede propagarse al torrente sanguíneo. En la Tierra vas a la sala de emergencias. En Marte te las arreglas con lo que tienes o mueres. La tecnología para ir a Marte existe o casi existe.
La tecnología para aterrizar en Marte de manera segura con cargas pesadas no ha sido demostrada. La tecnología para sostener la vida allí durante años no ha sido probada en la escala y duración necesarias. La tecnología para regresar de allí no está resuelta. La tecnología para practicar medicina allí es fragmentaria. La tecnología para crecer alimentos allí es experimental. El sistema integrado completo, la cadena de extremo a extremo, que debe funcionar de manera simultánea para que una colonia humana sobreviva, nunca ha sido construida, nunca ha sido probada y nunca ha sido operada en la escala y duración que Marte exige. No vamos a Marte con tecnología probada. Vamos a Marte con un plan para desarrollar la tecnología en el camino. Y las personas dentro de ese plan, los seres humanos, cuyas vidas dependen de cada eslabón de la cadena, merecen saber la diferencia. Y merecen saber algo más. Algo que ninguna cantidad de ingeniería puede prevenir. Las personas morirán en Marte. No como una posibilidad, como una certeza. La única pregunta es cuándo y cómo, y si somos honestos enough para decirlo antes de enviarlos. Las personas morirán en Marte. Personas específicas con nombres y rostros y familias que las echarán de menos. Y las muertes no serán abstracciones heroicas. Serán eventos concretos que implicarán miedo y dolor y la soledad particular de morir en un mundo donde la ayuda no puede llegar. Piensa en lo que eso significaría realmente. Un miembro de la tripulación muere en Marte. Quizás una rotura del traje durante una excursión en la superficie. La despresurización es rápida. El frío llega primero, luego el vacío. Los otros miembros de la tripulación lo ven suceder a 10 metros de distancia. Incapaces de alcanzar a su colega antes de que el aire dentro del traje haya desaparecido, recuperan el cuerpo, lo llevan adentro. Y entonces están de pie en un hábitat diseñado para 6 personas, que ahora alberga 5, mirando a alguien con quien vivieron durante más de un año. Alguien con quien comieron y diagnosticaron averías y discutieron sobre nada. Y esa persona está muerta. No hay hospital al que llevar el cuerpo. No hay protocolo todavía para lo que haces con un cuerpo humano en la superficie de Marte. ¿Lo entierras? El regolito marciano es frío y seco y está lleno de percloratos. Lo conservas con la esperanza de que una futura misión de regreso pueda llevarlo a casa. Eso requiere recursos, refrigeración, espacio en un hábitat que no puede permitirse desperdiciar nada. ¿Lo crea más? Eso requiere energía que la colonia puede no poder ahorrar. La tripulación superviviente notifica a la Tierra. Graba un mensaje. Describe lo que sucedió. El mensaje viaja a la velocidad de la luz y llega a la Tierra entre 4 y 24 minutos después. La familia se entera de que su ser querido está muerto. Se entera de este hecho a través de una grabación, no de una persona. No puede hacer preguntas, no puede decir adiós, no puede abrazar a nadie que estuviera allí cuando ocurrió. Y la tripulación superviviente debe continuar trabajando. La misión no se detiene porque alguien murió. El soporte vital todavía necesita mantenimiento. La planta ISRU todavía necesita monitoreo. El hábitat todavía necesita funcionar. La tripulación, ahora más pequeña, ahora traumatizada, ahora cargando un dolor que no tiene salida ni ritual que lo contenga, debe realizar las mismas tareas con menos personas. Cada uno de ellos sabe de una manera en que no podían haberlo sabido antes que lo mismo podría pasarles mañana. La muerte del primer ser humano en Marte será la muerte más observada en la historia humana.
No en tiempo real, porque el retraso de la velocidad de la luz lo impide, pero en las horas y días que siguen, cuando las grabaciones y los informes lleguen a la Tierra, el mundo entero presenciará lo que ocurrió. Y la muerte habrá ocurrido desde la perspectiva de la Tierra muchos minutos antes de que nadie en la Tierra lo supiera. Hay algo particularmente cruel en ese retraso. El momento de la muerte existe en una especie de soledad temporal. Sucede en Marte, observado solo por los presentes, y no se vuelve real para el resto de la humanidad, hasta que la luz que trae la noticia termina su largo viaje a través del vacío. Debería decirse con claridad: vemos la promesa del horizonte marciano. Entendemos por qué el alma humana se extiende hacia él. Hay algo en nosotros que siempre ha necesitado saber qué hay al otro lado. Eso no es un defecto. Es quizás nuestra característica más definitoria como especie. Los navegantes que cruzaron el Pacífico sin mapas, los exploradores que pusieron sus pies en tierras que ningún ser de su cultura había pisado, los científicos que miraron hacia el cielo y se negaron a creer que el universo terminaba donde terminaba su capacidad de verlo. Marte llama al mismo lugar en el pecho humano que todos esos horizontes llamaron a sus predecesores. Pero el impulso de ir no es suficiente para justificar el ir sin honestidad. La diferencia entre exploración y abandono reside en si las personas que van saben realmente a dónde van. Y ahora mismo hay una brecha significativa entre lo que las presentaciones de marketing muestran y lo que la física, la biología, la psicología y la ingeniería realmente garantizan. La mayor promesa que podemos hacer a quienes irán no es que todo saldrá bien. No podemos hacer esa promesa con honestidad. La mayor promesa es esta: les diremos la verdad, no la versión optimista de la verdad, no la versión que aparece en las animaciones con cohetes brillantes y tripulaciones sonrientes y cuentas atrás dramáticas. La versión completa, incómoda y valiente de la verdad sobre lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se está asumiendo. Se les debe transparencia sobre los riesgos, no distribuciones de probabilidad enterradas en documentos técnicos, un reconocimiento de ojos abiertos en lenguaje llano de cuáles son las probabilidades reales de supervivencia, cuáles son las probabilidades reales de regreso y cuáles son las diferencias entre esos dos números y los números que se han dado al público. Se les debe la mejor tecnología que pueda desarrollarse antes de que partan, no la tecnología del próximo año, no la versión que estará lista en una década, la tecnología que existe y ha sido probada en el momento del lanzamiento. Cualquier posibilidad de regreso que pueda mantenerse abierta debe mantenerse abierta. Cualquier riesgo que pueda reducirse debe reducirse. Cualquier incertidumbre que pueda resolverse antes de la partida debe resolverse, no diferirse. Y se les debe algo que no cuesta nada, pero que puede ser lo más difícil de todo proveer: la promesa de que no serán olvidados, no como pioneros abstractos, no como nombres en una placa, no como personajes en una historia contada para inspirar a la próxima generación, como seres humanos específicos, con nombres, con familias, con miedos que nunca contaron a nadie, con momentos de duda a las 3 de la mañana cuando el hábitat estaba en silencio y el punto azul apenas era visible a través del ojo de buey, con pérdidas acumuladas una por una a lo largo de años de exilio, con risas que resonaron en paredes metálicas, con amor que sobrevivió al retraso de 20 minutos, con duelo que ningún ritual pudo contener. Los primeros marcianos merecen ser recordados como personas, no como símbolos,
no como mártires, no como puntos de datos en un informe de misión, sino como seres humanos que aceptaron pagar un precio que la mayoría de nosotros nunca pagará por un futuro que la mayoría de nosotros nunca verá. Y en esa verdad reside el corazón de toda esta historia, porque mientras todo este debate se desarrolla en la Tierra, mientras los ingenieros llenan pizarras y los abogados redactan contratos y los filósofos argumentan sobre la ética del consentimiento y los políticos debaten sobre presupuestos, hay una roca en Marte. Una roca en un cráter llamado G0, en un lugar llamado la Formación Ángel Brillante, con manchas de leopardo grabadas en su superficie que nadie puede explicar sin recurrir a la vida. Esa roca espera. No tiene prisa. Ha esperado 3.000 millones de años. Puede esperar un poco más, pero la pregunta que esa roca representa no puede esperar indefinidamente. Si existe vida en Marte, si en algún rincón bajo esa superficie rojiza hay organismos que han sobrevivido contra toda probabilidad durante milenios más de los que la civilización humana ha existido, entonces, cada día que pasa, sin que traigamos esas muestras de regreso y las estudiemos, es un día más en que corremos el riesgo de pisar esa respuesta antes de haberla leído. Son dos preguntas. La primera es técnica. ¿Podemos ir a Marte? La respuesta, más o menos, es sí, eventualmente, si resolvemos los problemas. La segunda es más importante. ¿Debemos ir a Marte ahora, de esta manera, con esta preparación, a esta velocidad? Y esa pregunta no tiene respuesta técnica, tiene una respuesta humana, y esa respuesta debería ser formulada no solo por ingenieros y ejecutivos y agencias espaciales, sino por todos nosotros. Porque si vamos a crear una nueva rama de la especie humana que vivirá y morirá en otro mundo, si vamos a exponer a esas personas a riesgos que ningún comité de ética en la Tierra aprobaría para un ensayo clínico, si vamos a traer al mundo hijos que nunca eligieron su planeta, entonces la decisión de hacerlo nos pertenece a todos y debe tomarse en la luz, con los costos nombrados, con las pérdidas contadas, con el precio visible. Imagina el momento. Un ser humano de pie en la superficie de Marte. Tiene puesta la escafandra. Respira aire reciclado que sabe levemente a los filtros que lo limpiaron. Sus botas presionan el regolito que ningún pie humano ha tocado antes. El suelo debajo es óxido de hierro, óxido, el color de la sangre vieja, extendiéndose en todas direcciones hasta un horizonte ligeramente más cercano que el de la Tierra, porque Marte es un mundo más pequeño. Es temprano por la mañana. El sol sale, más pequeño de lo que parece desde la Tierra, lanzando una luz notablemente más tenue, notablemente más fría, notablemente menos como el hogar. El cielo no es azul. Es un butterscotch pálido, adelgazando algo como lavanda cerca del horizonte, donde las finas partículas de polvo en la atmósfera dispersan la poca luz que pueden atrapar. El astronauta mira hacia arriba, más allá del sol, más allá del delgado cielo, hacia la oscuridad de arriba, donde las estrellas son visibles incluso durante el día marciano, porque la atmósfera es demasiado delgada para lavarlas. Y en algún lugar de esa oscuridad, bajo en el horizonte, apenas distinguible de los puntos de luz circundantes, hay un punto azul tenue. La Tierra. Ese punto contiene 8.000 millones de personas, cada libro jamás escrito, cada pieza musical jamás compuesta, cada acto de amor o crueldad o genialidad o bondad ordinaria en la historia de la civilización humana, cada persona que el astronauta ha conocido jamás, cada calle que jamás ha caminado, cada habitación
en la que jamás ha dormido. Cada conversación que duró hasta pasada la medianoche, porque ninguno de los dos quería que terminara. Todo eso comprimido en un punto de luz. Nunca se acercarán más a él. Ese hecho se asienta en el astronauta como un peso físico. Lo han sabido intelectualmente desde antes de que lanzaran. Firmaron documentos reconociéndolo. Lo discutieron con psicólogos. Se lo dijeron a sus familias. Pero saber y sentir son cosas diferentes. Y ahora mismo, de pie en la superficie de un mundo que los está matando de todas las formas, en que un mundo puede matar, mirando el punto azul que contiene todo lo que han amado, lo sienten. Lo que debemos a esas personas, lo que debemos a las que vendrán después de ellas, no es garantizarles un viaje fácil. Es imposible. Lo que les debemos es garantizarles que cuando pagaron el precio, cuando se convirtieron en parte de la distancia, lo sabían. Que se les dijo la verdad, que se les dejó elegir con los ojos abiertos, que no se los convenció con animaciones y cronogramas optimistas, sino informados con la misma honestidad brutal que la física emplea cuando describe lo que les espera. La humanidad encontrará su camino hacia Marte eventualmente. Ese parece ser el destino de una especie que nunca aprendió a quedarse quieta, que siempre ha necesitado conocer el horizonte siguiente, que ha cruzado océanos en maderas y llegado a la Luna con computadoras menos potentes que las que hoy caben en un bolsillo. Y quizás eso sea lo correcto. Quizás la historia de nuestra especie esté escrita en la expansión, pero la expansión hecha bien, la expansión que honra a quienes pagan el precio, requiere algo que va más allá de la ingeniería y la ambición. Requiere honestidad. Requiere que nos miremos al espejo colectivo y digamos no solo lo que soñamos de hacer, sino lo que realmente sabemos que nos costará. Requiere que contemos los huesos que se perderán, los cerebros que cambiarán, los hijos que nacerán sin haber pedido nacer, las familias que se romperán a través del vacío, las personas que morirán solas en un mundo que nunca fue diseñado para contenerlas. Y luego, con toda esa verdad sobre la mesa, visibles y contadas, tomar la decisión juntos. No en una sala de conferencias, no en un acuerdo de términos de servicio. Juntos, como la especie que somos, con toda nuestra obstinada y magnífica y a veces desgarradoramente humana negativa a dejar de alcanzar. Dos mundos, dos puntos de luz, la misma oscuridad entre ellos. Y la pregunta, todavía sin respuesta, todavía valiendo la pena hacerse, ¿vale la pena? Tú todavía estás escuchando, todavía estás aquí, en este mundo, bajo un cielo que te protege, respirando aire que no pide nada a cambio. El punto azul no está sobre ti, está debajo de ti. Estás parado en él. Aférrate a eso. No todo el mundo tendrá la opción de elegir. No todos los que irán habrán sido consultados. Y algunos de los que pagarán el precio más alto nunca tuvieron voz. Pero nosotros, los que nos quedamos, los que miramos las estrellas desde la comodidad de un planeta que nos sostiene sin esfuerzo, tenemos la responsabilidad de exigir honestidad, de pedir que se digan los costos en voz alta, de insistir en que las decisiones que se toman en nombre de toda la especie se tomen con los ojos abiertos, con el conocimiento de lo que se sacrifica y con el respeto profundo que merece cada vida humana que pague el precio de ese salto hacia lo desconocido. El universo es inmenso. Marte nos espera. Y la pregunta de cómo llegar allí, si llegamos, de qué manera y con qué verdad en el corazón, esa pregunta nos define más que cualquier cohete que podamos construir.